Muy buenas tardes, compañera Marinela. Buenas tardes, compañero. Eh, Cordial saludo a nuestro apreciado tutor, el doctor Alonso José Larial Bracho. Bienvenidos a este espacio de debate académico en el que exploraremos el legado pedagógico de dos grandes pensadores, Comenio y Rousseau. Ambos son considerados fundadores de la pedagogía moderna, pero desde perspectivas profundamente distintas. Hoy discutiremos sus principales aportes a la educación, sus implicaciones en el contexto contemporáneo y reflexionaremos críticamente sobre su aplicabilidad en el siglo XXI. Para ello nos acompaña la docente Marinela Atencia Salcedo y quien les habla, el docente Antonio Hernández. Nosotros vamos a analizar y explicar la realidad educativa desde unas preguntas de carácter reflexivo, teniendo en cuenta nuestra experiencia en el sector y la postura de estos dos grandes pensadores. Ok, compañero Antonio, después de esa significativa apertura y como lo has dicho tú, ya este espacio tendrá esa dinámica donde vamos a resolver y debatir las posiciones que tenemos frente a preguntas de carácter reflexivo, teniendo en cuenta estos dos pensadores y ponentes de la pedagogía que fueron y siguen siendo muy importantes actualmente. Sin más preámbulo, vamos a darle inicio a la primera pregunta. ¿Estás de acuerdo que empieces tú dándole respuesta a esta pregunta, compañero Antonio? Claro que sí, compañera, adelante. Bueno, entonces, ¿de qué manera las ideas de Comenio sobre la educación universal siguen siendo relevantes en la lucha por la equidad educativa hoy? Bueno, Juan Amos Comenius, como lo dije inicialmente, es conocido como el padre de la pedagogía moderna. Propuso una educación universal y sistemática que se basa en la didáctica magna. Su principal enfoque fue crear una enseñanza accesible para todos los seres humanos, independientemente de su clase social. Él propuso una educación universal, defiende la idea de que toda persona tiene derecho a aprender, desde la infancia hasta la adultez. También propone un método gradual y sensorial. Propuso que la enseñanza debía empezar desde lo simple para llegar a lo complejo, utilizando la experiencia sensorial como punto de partida. Las ideas de Comenio sobre la educación universal resuenan profundamente en los principios de la equidad, que promueve una educación contemporánea. Su propuesta de que todos los hombres sean instruidos en todo lo necesario para la vida. Esto es una postura bastante significativa y pues bastante aterrizada en el contexto de la educación actual, porque las políticas educativas en este momento giran en torno hacia la equidad y hacia el acceso a la educación por parte de todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y básicamente buscamos que todos tengan acceso al servicio. Entonces, yo me identifico mucho con las ideas de Comenio en este sentido. ¿Qué piensas? Bueno, qué pena, compañero, por la interrupción. Eso se escucha tan bonito, Antonio, que sí, estoy de acuerdo que ese pensamiento que tenía este gran pedagogo era bastante importante y de hecho es lo que se sueña actualmente. Sin embargo, compañero, no se puede desconocer que aún existen grandes obstáculos para materializar esa idea. Usted que ha pasado por varias experiencias, ha de saber que aunque nosotros quisiéramos una educación con equidad, actualmente hay una desigualdad estructural, la brecha digital, por ejemplo, yo que trabajo en un sector rural, los niños no tienen acceso al Internet, los equipos tecnológicos no son en gran cantidad y por eso se dice también que hay una brecha digital y en algunos casos el abandono escolar sigue siendo realidades alarmantes. Usted sabe que cuando no tenemos las herramientas necesarias, nosotros tratamos de trabajar con lo que se tiene, pero cuando ya empezamos a ver lo que realmente pasa en casa con toda esta falta de recursos, ya se empieza a ver la deserción y el abandono a la escolaridad. De hecho, según cifras del Banco Mundial en el 2023, más de 70 millones de niños no contemplarán su educación básica en regiones de bajos ingresos.
Comenio promovía una educación que trascendía la instrucción y la formación integralmente, pero muchas veces las políticas se limitan al acceso sin garantizar la calidad o pertinencia, como te acabo de decir. A veces el discurso se oye muy bien, pero la realidad es otra, y esa realidad es lo que nosotros vemos día a día con nuestros estudiantes. Entonces, su idea de universalidad debe ser actualizado a una visión de justicia educativa que contemple equidad, como muy bien lo dijiste, diversidad e inclusión. Mi querido compañero, ese es mi punto de vista. Pues bueno, estoy de acuerdo con tu punto de vista también, porque aunque el legado de Comenio es la universalidad de la educación y sabemos que eso es lo ideal, la realidad es muy distinta, por lo menos en un país como Colombia, donde, como tú lo dijiste, hay muchas brechas en muchos aspectos. Sin embargo, partimos del aspecto ideal de la educación y del legado que nos deja Comenio frente a este tema. Bueno, ahora te invito a discutir esta siguiente pregunta, a reflexionar en cuanto a cómo influyen las ideas de Rousseau sobre el aprendizaje natural en metodologías actuales como la metodología Montessori o el aprendizaje basado en problemas. Claro que sí, compañero, aunque actualmente la educación es un reto, hay muchas instituciones que aprovechan toda esta diversidad de teorías pedagógicas para asumir su modelo pedagógico y tratar en lo posible de hacer lo más pertinente este ejercicio de la educación. Recordemos, como tú bien lo dijiste, que Jean-Jacques Rousseau, con su obra Emilio o de la Educación en 1762, introduce un enfoque naturalista y centrado en el niño. A diferencia de Comenio, Rousseau pone énfasis en el respeto a las etapas naturales del desarrollo del niño, defendiendo una educación que surge de la interacción con la naturaleza y que se adapta al ritmo del aprendiz. En sus obras se destaca el aprendizaje a través de la experiencia y la crítica fuerte que le hace a la educación tradicional, porque es de lógica, por así decirlo, que si él defiende que el niño aprende descubriendo, que el niño aprende haciendo, el enfoque tradicional no sería la mejor opción para esa idea que él manifiesta. Entonces, aterrizando en tu pregunta, considero que eh, el modelo pedagógico, por ejemplo, que maneja Montessori o, por ejemplo, Waldorf o el aprendizaje basado en proyectos, estos modelos el estudiante es el protagonista de su proceso, así como lo manifiesta Rousseau, y su interacción con los problemas del entorno son los que hace que el aprendizaje sea más diverso y sea más significativo. Por ejemplo, en el enfoque de Montessori, los materiales son manipulativos y autoexplicativos, lo cual permite al niño construir conocimiento de forma autónoma. Respecto a el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes abordan situaciones auténticas como crear una campaña de reciclaje en su comunidad, conectando el aprendizaje con la vida. Entonces, mira que actualmente eso se hace y eso sería un punto a favor de todo lo que se quiere actualmente. ¿Qué piensa Bueno, yo usted? pienso que a pesar de que la aceptación de la aceptación de estas metodologías en algunos contextos, su aplicación sigue siendo aún muy limitada. Muchos sistemas educativos aún responden a modelos tradicionales centrados en la transmisión unidireccional de los conocimientos y en la evaluación memorística. Esto contradice el ideal de Rousseau de una educación que respete los intereses y la libertad del estudiante. Además, no todos los docentes están formados para trabajar con enfoques activos. De hecho, algunos, aunque tengan formación, muchas veces son un poco renuentes al momento de utilizar este tipo de metodologías. Y a veces las condiciones institucionales son un poco adversas. El tiempo, los recursos, el tamaño de los grupos, muchas veces dificultan la implementación de este tipo de metodologías activas. Así, aunque el legado de Rousseau inspira la pedagogía moderna, el sistema escolar necesita transformaciones profundas para que estas ideas se traduzcan en prácticas reales y que realmente sean sostenibles y puedan ser materializadas.
Claro que sí, compañero Antonio, necesitamos esas políticas que transformen el quehacer en la educación para que estos resultados sean excelentes y pertinentes. Bueno, ya que has terminado tu aporte en relación a esa pregunta, te invito a responder la siguiente. ¿Qué papel tienen hoy las emociones y la libertad en el proceso educativo, según el legado de Rousseau? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante porque hoy día le apostamos mucho a la inteligencia emocional. De hecho, hay políticas en Colombia que están buscando incorporar ese tipo de temas dentro de las asignaturas, dentro del currículo oficial, porque realmente vemos que es una necesidad en la educación. Rousseau fue pionero en reconocer la importancia de las emociones en el desarrollo humano. Sostiene que el niño debe aprender guiado por la curiosidad y no por la coerción, lo que implica un respeto profundo por su libertad emocional y afectiva. Hoy en día la neurociencia y la educación emocional validan esta visión. Autores como Rafael Vizquera han desarrollado propuestas pedagógicas que integran la dimensión emocional en el aula, promoviendo la empatía, la autorregulación y el desarrollo de muchas habilidades sociales. Las llamadas escuelas emocionalmente inteligentes diseñan actividades específicas para que los estudiantes reconozcan y aprendan a gestionar las emociones, fomentando climas de aula más humanos y propicios para el aprendizaje. De hecho, en el contexto de la educación actual buscamos que el muchacho se enfrente a ciertas emociones para, desde la educación, enseñarle a cómo se deben gestionar las emociones, que es uno de los aspectos que hoy en día influyen mucho en la parte emocional y en la parte de ánimo de los muchachos. Entonces, esa es mi respuesta teniendo en cuenta el planteamiento de Rousseau. Claro que sí, compañero, y me parece bastante interesante sobre lo que mencionaste de las propuestas pedagógicas de incluir dentro del currículo la, la, la parte de la educación y la salud mental, por así decirlo, de nuestros estudiantes, porque en realidad con todo lo que se ve actualmente es necesario. Entonces, por ello, yo considero, compañero, que esta dimensión emocional aún no es suficientemente valorada. En muchas instituciones prevalece una cultura escolar centrada en el rendimiento académico y la disciplina estricta. En contexto de alta presión como colegios con énfasis en resultados estandarizados o con ambientes socioeconómicamente conflictivos, se limita la posibilidad de que los estudiantes expresen emociones libremente. Además, la formación docente rara vez incluye herramientas de educación emocional. Si Rousseau viviera hoy, probablemente criticaría esta desconexión entre el ser emocional del estudiante y el sistema educativo, que lo reduce a resultados cuantificables, ignorando su bienestar afectivo. Y ojalá lo que usted dijo, compañero, en un futuro no muy lejano se haga sólida esas propuestas pedagógicas de incluir esta parte emocional que es necesario actualmente. Tiene toda la razón, compañero, y de hecho, si nos damos cuenta en el contexto donde trabajamos, muchas veces a las instituciones les interesa solo el estatus académico, buenos resultados en pruebas, buenos resultados en todo el aspecto que tiene que ver con notas y calificaciones, pero realmente muchas veces se deja de lado esta parte humana, esta parte emocional, que también es parte fundamental de la educación integral del estudiante. Bueno, ahora te invito a reflexionar en cuanto al siguiente interrogante. ¿Es aplicable hoy la propuesta de Comenio sobre una enseñanza multisensorial y gradual? ¿Qué ejemplos lo evidencian? Bueno, compañero, esta es una pregunta de bastante profundidad, ya que el legado de Comenio fue bastante importante de acuerdo a lo que él propuso, por eso te voy a hablar un poco sobre ese pensamiento, y es que Comenio propuso una enseñanza basada en la experiencia sensorial y el principio de progresividad. ¿Qué quiere decir eso? Que del conocimiento simple al partimos para llegar al conocimiento complejo o del concreto al abstracto. Este principio es recuperado en las pedagogías constructivistas y en las tecnologías educativas actuales. Hoy
gracias a herramientas como la realidad aumentada, las simulaciones virtuales o plataformas interactivas, es posible implementar una enseñanza que active múltiples sentidos. Por ejemplo, aplicaciones como MariaQ permiten a los estudiantes manipular modelos anatómicos en 3D, facilitando la comprensión de conceptos complejos de biología mediante la experiencia visual y táctil, y estos recursos conectan directamente con el enfoque comeniano de enseñar a través de los sentidos. Y de hecho, compañero, esto se alinea mucho a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, porque si te das cuenta, ellos le llama más la atención lo que pueden ver, lo que pueden manipular, a que de pronto un docente de manera tradicional le esté dando una clase expositiva, y ellos se interesan más y por ende el resultado sería un aprendizaje más significativo. Es decir, ellos van a recordar más la experiencia de donde ellos tuvieron la oportunidad de participar a través de estos sentidos de visual y táctil, que de pronto a solo el sentido de la escucha. Entonces, por eso me parece bastante alineado a lo que manifestaba Comenio con lo que se está dando actualmente. ¿Tú Estoy qué de acuerdo consideras? contigo, compañera. Quiero apuntar que aún así esta visión multisensorial es poco frecuente en contextos donde los recursos son escasos o donde el modelo pedagógico sigue siendo transmisivo. Como lo hemos venido planteando, estos planteamientos de Rousseau y de Comenio son bastante interesantes y de hecho nos gusta debatirlos porque es prácticamente un contraste, es poder contrastar estos planteamientos con la realidad que nosotros vivimos, que sabemos que la realidad puede ser contextual. De hecho, en una misma ciudad, en muchos colegios rurales o de bajos ingresos, el uso de tecnologías avanzadas es bastante limitado e inclusive en algunas es inexistente. Además, algunos currículos siguen siendo excesivamente enciclopédicos, lo que impide una progresión lógica del aprendizaje. Comenio defendía que el maestro debía adaptar los contenidos al nivel del alumno, pero hoy muchos programas se diseñan desde una lógica externa que no toma en cuenta las realidades del aula. Por ello, aunque su visión sigue siendo útil, requiere un compromiso institucional para adaptarla a las condiciones actuales. Bueno, compañero, tiene razón. De hecho, yo cuando comienzo a hablar sobre pensamiento de Comenio, se me olvida un poco en la realidad en la que estamos, que ahora precisamente me lo estás recordando, porque precisamente yo trabajo en Así una zona es. rural y como lo dije al inicio, pocos son los estudiantes que cuentan con un teléfono inteligente. Por ejemplo, los aparatos electrónicos como los computadores o las tablets que habían en la institución por falta de mantenimiento, que eso también hace parte del presupuesto, se han ido deteriorando, y pues eso sería una limitante que tendríamos para el desarrollo de estas estrategias. Sin embargo, compañero, yo considero que algo que nosotros queramos hacer de manera diferente a lo que hemos venido haciendo es una ganancia enorme, porque es la forma en que demostrar que queremos cambiar nuestra labor a pesar de cómo tenemos los recursos del contexto. Entonces, por ese lado, sigo defendiendo la idea de que todas estas herramientas en algún momento son útiles a pesar de todas las condiciones que tenemos. No sé si tienes algo más que aportar o le damos paso a la otra pregunta, compañero. Podemos continuar con la siguiente pregunta, compañera. Bueno, la siguiente pregunta va para usted, ya que yo lo veo tan ¿Sí? emocionado con el legado de estos dos pensadores. Y Pensadores. sí, entonces vamos a hablar sobre ellos dos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué enseñanzas nos dejan Rousseau y Comenio sobre el rol del maestro en el proceso educativo actual? Bueno, compañera, ambos autores coinciden en que el maestro debe ser un guía del desarrollo natural del alumno. Para Comenio, el educador era como un jardinero que cultiva con paciencia y método. Rousseau, por su parte, proponía una figura docente que acompaña sin intervenir demasiado, permitiendo que el niño explore por sí mismo. Estas concepciones son coherentes con las pedagogías del siglo XXI,
que proponen un rol docente como mediador, guía o facilitador y diseñador de ambientes de aprendizaje. En modelos como la enseñanza invertida, el maestro ya no es el centro de la clase, sino que proporciona recursos, orienta procesos y fomenta el pensamiento crítico. Entonces, si nos damos cuenta, estos legados de los pensadores Rousseau y Comenio están muy alineados a la pedagogía actual, que busca que el maestro pase de ser un sujeto completamente activo y protagónico a ser un sujeto un poco más pasivo y que sea el estudiante el protagonista y constructor de su propio aprendizaje con ayuda del maestro. Bueno, compañero, sin embargo, la realidad educativa actual muchas veces desdibuja este rol. Con todo lo que hemos dicho, a veces nos damos cuenta que los docentes enfrentan cargas administrativas, presión por resultados y condiciones laborales precarias que dificultan la implementación de enfoques centrados en el estudiante. Por ejemplo, en contextos con altos índices de pobreza o violencia, el maestro también debe asumir roles de trabajador social, psicólogo o cuidador, lo que fragmenta su identidad pedagógica. Para recuperar el ideal de Comenio y Rousseau, es necesario revalorizar la profesión docente, garantizar su formación continua y ofrecer condiciones dignas que le permitan ejercer su vocación de forma ética y transformadora. Como a lo largo de este debate hemos mencionado que las condiciones del contexto es no una limitante, una gran limitante en este proceso de transformación. Entonces, no sé si tienes algo más que aportar. Bueno, concuerdo contigo. Realmente una cosa es lo que se quiere desde la educación, otro es lo que el sistema muchas veces nos permite, dadas las condiciones que encontramos en los establecimientos educativos. En algunos, como bien lo decías, el docente no solamente es docente, sino que también es psicólogo. En muchas ocasiones inclusive llega a ser una persona que brinda hasta los primeros auxilios porque se presentan situaciones en las instituciones educativas donde no se cuenta con las herramientas para atender algunas situaciones. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Bueno, compañero, no siendo más, me gustaría ya darle cierre a este importante espacio que tuvimos de reflexión. A veces todas estas ideas nos ayudan a realimentar lo que venimos haciendo hasta el momento y de pronto transformar nuestra labor desde lo que tenemos, pero siempre con el pensamiento de, de transformar, porque lo que se necesita actualmente es la transformación de vida de los estudiantes, de la labor, del contexto. Entonces, voy a concluir de acuerdo a los pensamientos de estos dos grandes ponentes de la pedagogía. Tanto Comenio como Rousseau nos ofrecen elementos esenciales para pensar la educación del siglo XXI. Comenio nos recuerda la importancia de la organización y el acceso igualitario, mientras que Rousseau nos invita a reconsiderar la forma en que respetamos los ritmos y las voces de los estudiantes. Ambos legados siguen vigentes, pero debemos adaptarlos a los nuevos contextos tecnológicos y sociales. La educación hoy requiere un equilibrio entre lo estructurado y lo flexible, entre el conocimiento universal y la formación integral del individuo. Entonces, no sé si tienes algo más que agregar o presentamos las referencias que tuvimos en cuenta para este debate. No, sería todo, ya pues prácticamente lo hemos dicho a lo largo de las preguntas. Bueno, compañero, muchas gracias por brindarme este espacio. Yo